Bueno, hermana Adelina, voy a escoger un globo, un color de globo, para ver qué preguntas nos trae. A ver, A díganos. ver, yo escojo color rojo. El color rojo. A ver, por favor, producción, el color rojo. Vamos. A ver, hermana, le paso la aguja de la verdad. A ver, ¿qué dice el color rojo? Ahí está, vamos. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Sí. Esto. ¡Oh! Checa, dice que ahí está. Ahí pone. A ver, Léalo fuerte, claro. dice: ¿usas medios digitales para escuchar predicaciones o leer la Biblia? A ver, hermana Adelina. Algunas veces Ajá. sí veo las prédicas de los pastores, como del pastor Henao, el pastor Lima. Son prédicas del pastor que falleció también. Y también escucho la lectura bíblica que hacen. Por ejemplo, hay varios pastores ahí en mesa redonda Sí. que empiezan entonces a Padres analizar, hijos, ¿no? el que se llama. Sí, entonces empiezan a analizar y también eso me gusta escuchar, me gusta ver también. Yo estoy leyendo juntamente con ellos. El hermano bien actualizada. Este pastor. Bueno, como pastor, no predico en la iglesia, pero también escucho, así como la norma de la iglesia, escucho por las redes, Betel. Acá en Huango tenemos un programa también, La Senda Gloriosa. Escucho también a mi amado pastor, no, presbítero Osvaldo Gómez. A los demás pastores también, cuando hay campañas, ¿no? En Betel, escuchamos las confraternidades. ¿Bien? ¿Tienes algún predicador por ahí favorito en el que entras a los medios digitales? Y últimamente, bueno, como comentaban, yo también suelo escuchar predicaciones, ¿no? Por YouTube, por ejemplo. Y alguien que me gusta escuchar bastante es el pastor Alberto Ortega, cuando hace sus estudios bíblicos. Y también utilizo algunas aplicaciones de celular para estudiar la Biblia. Me apoyo de eso. Claro, yo también tengo la aplicación. Samuel, ¿cómo haces tú en ese aspecto? Sí, también. A mí me gusta más escuchar al pastor Rodolfo. Un poquito más me gusta escuchar a él, a ese pastor. También en el celular de mi papá me pidió que le descargara así como una aplicación también para la Biblia. Claro. Y también creo que también hay aplicaciones para himnario. Sí, tenemos nuestro himnario. A mí, bueno, particularmente lo que yo hago, por ejemplo, es descargar mi Biblia y también tiene así como planes, no sé si ustedes han explorado, y de ciertos temas como que te da referencias. Y bueno, eso es lo que a mí me gusta. O también cuando estoy haciendo algunas actividades lo pongo en audio. Entonces, de una u otra forma es como que aprovechar el tiempo también, ganarlo. A veces estamos ocupados con el trabajo y todo. Entonces, qué bueno. Hay que aprovechar la tecnología. Y Betel, ¿no? Radio Betel, que tiene programas. Obvio. Vamos a ver con la siguiente pregunta. No sé quién quiere reventar el siguiente globo. Samuel, Dani, el pastor. Yo reviento. Ya, el pastor. El pastor escoja un globo. Yo lo reviento ¿Qué en color? el nombre de Jesús. Hay azul, verde, morado, naranja. El azul. El azul. El azul del pueblo de Israel. Muy bien. Vamos ahí. A ver, vamos. Ahí está lo Gabriel. Muy bien. A ver. Ay. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que más te gusta de servir a Dios? Bueno, eso creo que ya lo llevamos dentro de nosotros, ¿no? Cuando nos convertimos, cuando recibimos la salvación del Señor, recibimos también la victoria. Es una victoria estar en las cosas de Dios. Como dices, ¿no? Como dice la palabra también, que si somos salvos, también vamos a servir a Dios. Creo que Dios nos trajo a este mundo para servirle, no en lo que podamos. Como un propósito, ¿no? Claro, con un plan, con un propósito. Dios nos trajo a este mundo y servirle es un deleite. Creo que lo mejor que hemos decidido es servir a Dios. Exacto. En toda área de nuestra vida, ¿no? Sí, porque muchas veces hay jóvenes que piensan, ¿no? Y dicen, voy a disfrutar mi vida, voy a disfrutar unos años y quizás luego en algún momento conozca a Dios.
Pero aquí vemos, por ejemplo, a Samuel que sirve a Dios. ¿Qué es lo que más te gusta, Samuelito, de servir a Dios? De servir a Dios, me gusta también mucho cantarle. También, como dijo nuestro pastor Rafael, también su presencia. También me gusta de que me da como una pasión de servirle. Gloria a Dios. Muy bien, a ver, ¿quién quiere reventar el siguiente Gloria a globo? Dios. Ya, Samuelito. A ver, Samuel. vamos, escoge un color. El color blanco. El blanco. No, ese es el blanco. Sí. Es el blanco medio teñido. Vamos. Te va. Lance globo, producción. Oh, ahí Ahí está. está. ¿Qué crees que ha mejorado con el tiempo en la forma de servir a Dios? Ahora también hablamos de la tecnología también avanzada. Ujú. Y ya Claro. podemos, si estamos de viaje en otros lugares, ahí también podemos alabarle. Ujú. Para Claro, que- la tecnología es muy cierto, es un buen punto lo que dice Samuel, de lo que dice Pastor, las redes, Daniel, ahora hay conexiones en Sí. diferentes Las redes plataformas. a guardar sociales, la aguja por aquí. tecnología avanzada, ¿no? Ujú. Mientras tú estás ocupada, de repente, pues ahí pones tu música y ahí estás escuchando los prédicas, las alabanzas, y de pronto empiezas tú también a alabar, estás haciendo las cosas, Claro. alabando al Señor, pues. La radio también, Claro, ¿no? la radio. Sí, yo tengo esos El recuerdos celular, con mi mamá, por sí, ejemplo. ponía Sí, la radio ahí en la cocina y es muy bonito. así es. Pastor, usted, hermano, Bueno, concuerdo con Samuelito, ¿eh? muy buen De aporte. verdad, ha mejorado, ¿no? Ahora para servir a Dios hay más, avanza la tecnología, hay más, más herramientas, ¿no? Inclusive hay más, como digo, no hay más, para investigar, ¿no? Creo que está más cerca poder nosotros agarrar herramientas, tomar herramientas para poder ser mejor cada Evangelizar día, evangelizar, ¿no? a nosotros mismos también. Claro. Sí, Así es. exacto. Ujú. Y yo quisiera hablar un tema de la escuela dominical, por ejemplo. Yo empecé a enseñar a niños desde muy pequeña. Y antes, pues, yo sé que Pastor quizás en un momento también a su esposa o alguno de los hermanitos de su iglesia, cuando les tocaban hacer las clases, uno tenía que ir y buscar, ¿no? En la Biblia, indagar. Si quería dar materiales, teníamos pues nosotros mismos que armarlos, Claro. dibujarlos, etcétera. Pero ahora, gracias a Dios, la obra tiene el FOCNA. Exacto. Y el FOCNA pues nos da, digamos, estructura. un material, una estructura mucho mejor que ayuda a los maestros que de por sí la Sí. mayoría no son maestros Sí, de sí. carrera. Así Y es. yo, por ejemplo, no soy docente, usted sí. Sí. Pero nos ayuda bastante. Y vemos que las EBDs, por ejemplo, Ujú. son un muy buen canal para evangelizar. Y llegan niños, por ahí Sí. llegan los papás. Sí. Pastor de su iglesia también hace Claro, EBD. tremendo, Sí, Sí. sí. muy bonito. Y ahí también Dios levanta talentos, Exacto. jóvenes, adolescentes. Adolescentes, sí. Es una bendición el Fogna, de verdad. Ujú. Sí. Es una Por bendición. ejemplo, en esta EBDB que hemos tenido, hemos visto jovencitos que han llegado Ujú. y estaban ahí los 3 días, los 4 días, ¿no? Ujú. Hasta la clausura, Claro. que no dejaban de venir. Casi Sí. hemos pasado los 100, Ujú. entonces ahí estaban. Y Guau, jóvenes sí. nuevos, Gloria a ¿no? Dios. Que Algún día llegaban, llegaremos. que llegaban a la iglesia Tanto. y venían, subían, participaban en los juegos, Sí. en los trabajos de grupo y exponían. Entonces, ha sido una maravilla, muy lindo. Sí, es verdad. Que Dios siga fortaleciendo a los hermanos. Sí, Por acá sí. Samuel ya pasa a los adolescentes, pasan a los jóvenes y nosotros nos mantenemos ahí Ahí. todavía. Por la misericordia de Dios. Sí, así Bien, es. vamos a... ¿Qué les parece si reventamos otro globo? ¿A quién le tocaría? A mí, ¿no? Bueno, No. ¿A quién le falta? yo también A falta. Dani, ya vamos. Bueno, Daniel. ya. Vamos, El un naranja. globo. El naranja. El naranja. A ver, el naranja, un juguito de naranja no nos Todavía- iría a mal. ver. Aquí hay, a ver, vamos. Ay, sí. Vamos. Ahí está. Sus globos están como de fuego, creo. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué valores o enseñanzas crees que se deben mantener
sin importar el paso del tiempo. La responsabilidad, aunque sabemos, ¿no?, que el evangelio no es una cara como tal, pero no, mi punto es que tampoco es como tomarlo como un juego. Exacto. En el sentido de que siempre hay que tomar las responsabilidades o tomar todo lo que el evangelio nos da con responsabilidad, ¿no? Y que es algo que se debe mantener siempre. Claro, aparte también el vivir consagrados a Dios, nuestro testimonio es también una responsabilidad para con los demás. Claro. Y también el tema de redes sociales que la mayoría maneja, hay una responsabilidad de llevar el evangelio para que la gente lo vea bien, ¿no? Porque si nosotros nos equivocamos o erramos, en vez de traer más almas para Dios, pues... Pueden murmurar. Exacto. Se ahuyenta. Pero también que que no debe faltar en la iglesia es el respeto. Exacto. El respeto es lo más importante. Sí. Es un valor muy grande el respeto, donde engloba todos los valores. Entonces, quien sea que esté al frente, debemos saber respetar. Sea joven, valorarlo, sea adulto, ¿no? Sea lo que sea, anciano. ¿no? Entonces, ese no se debe perder. Sí. Y el amor, ¿no?, que se tiene entre hermanos, la empatía de los hermanos, sin hacer diferencias, por supuesto. Exacto, no hay aparte diferencias. Dios también en la Biblia, pastor, nos manda a amarnos los unos a los otros, a respetar, dice, ¿no? Esa es nuestra esencia. Exacto. Esa es nuestra esencia como cristianos, como hijos de Dios. Sí, Son los valores. así es. Samuel, ¿qué valor crees que se debe mantener hasta que tú seas un viejito más adelante? Bueno, el valor que se debe mantener para mí es la misericordia también, como así nos manda también nuestro Señor en la Biblia, en su palabra, que seamos misericordiosos con todo, no importar lo que nos haya hecho, siempre ser misericordiosos. Nosotros somos un libro abierto ante el mundo. Exacto. El mundo tiene que ver en nosotros que de verdad somos personas con esos valores de amor, de misericordia, de bondad, de empatía. Y así vamos a poder conquistar este mundo. Claro, tenemos que ser sal, ¿no? Y la luz. La luz. Sí, es sal para el mundo, si no. Ahora, algo que yo creo y siempre he tratado de practicarlo es el enseñar a los demás, o sea, dejar un legado. Hablando de este tema que es la Convención de Generaciones, por ejemplo, nuestro lema de este año es enseñar, ¿no? Lo que sé, transmitirlo, dejar a alguien en la iglesia que sepa, porque nosotros no sabemos hasta cuándo vayamos a estar en un lugar o nos vayamos también de esta tierra. Y yo creo que es bueno también practicar eso, ¿no? Claro, Lo que toca es ahora lo que dices, por ejemplo, dejar un legado, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo aprendí mucho a enseñar a mis alumnos. ¿Por qué no enseñar también en la iglesia con los adolescentes? Claro. Entonces, para mí no hay edad. Exacto. No digo, no, me puede decir lo que digan, ¿no? Pero para mí no hay edad. Yo me inspiro de joven. Quiero enseñar más, quiero ser más con los adolescentes. Y ahí estoy. Mientras aún tengamos fuerzas. Lo que yo he aprendido, quiero dejar a otros jóvenes que pueden ellos también tomar ese impulso de ser maestra, ¿no? Sí. Pueden tomarlo, aprender. Porque se necesita. No, es bueno. Y ahora sí, me toca reventar mi globo, creo a mí. A ver, muy bien. Producción, por favor. A ver, el fucsia, por favor. Un color rosado. Lánzalo. Listo. A ver, la agujita. A ver, pásame, porfis. Hace rato se nos perdió una aguja. Algún día la encontraremos. Ok. A ver. Vamos allá. A ver, dice... Bueno, creo que lo hablamos un poco, pero nunca está mal reiterarlo. Dice, ¿qué herramientas utilizas para evangelizar? Claro. ¿Qué herramientas? A ver, yo creo que cada uno en su entorno va utilizando las herramientas que Dios le da. Por ejemplo, yo en mi trabajo últimamente a veces oraba y decía, ¿no? ¿Cómo puedo hablarles a mis colegas? ¿Cómo puedo entrar, ¿no? Sin quizás ser muy invasivo o cortar esos momentos de trabajo, ¿no? Que uno tiene.
Y a veces tenemos así conversaciones o en el almuerzo o me preguntan, ¿no? Ellos tienen sus dudas y se sorprenden de la vida de un creyente y cómo es muy distinta a la de ellos. Y sin darme cuenta ya les estoy predicando. Así es. Con mi testimonio. Sí. O tienen dudas ellos también, pero ¿cómo es esto en la iglesia? ¿Y por qué no se visten de esa manera? Y les explico que en la Biblia dice, ¿no? Que hay que vestirnos con decoro, con pudor. Y esa es la herramienta que Dios ahorita me está dando. Y obviamente el tema de las redes sociales, ¿no? Mandar un texto por ahí o en mis redes sociales publicar algo. Eso es lo que yo hago, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes utilizan para evangelizar. Bueno, en mi época cuando todavía por primera vez vino el movimiento misionero mundial a Huánuco, Exacto. No teníamos micrófono, no teníamos nada de eso. A pulmón salíamos a gritar por las calles, íbamos cantando las damas por todas las calles. Y eso era nuestro instrumento. Pues, claro. ¿no? Y salíamos también de 2 en 2, salíamos a visitar a las familias. Entrábamos por el mercado y de repente nos encontrábamos con el pastor ahí dedicando él también en el mercado. Qué hermoso, hermano. Sí, yo sé que muchos aún lo siguen practicando. Amén. Hay que seguir manteniendo eso. ¿Quién más quiere compartir cómo evangelizan, no? Bueno, a ver. Creo que seguimos desde el principio, ¿no? Claro, hay herramientas que se han sofisticados, se han adelantado, pero seguimos, ¿no? Con los folletos, con los aires libres, con los jalifoneos, ¿no? Con las confraternidades, con el FOGNA, con Betel. Samuel, ¿cómo evangelizas? Claro. Sí, a veces también mis compañeros a veces me preguntan en el colegio, tienen ahí dudas, así, a veces dicen si existe algo, porque como también usted dijo que por qué visten con ese estilo de ropa, entonces yo también les puedo a veces evangelizar con lo que los pastores a mí me enseñaron, con lo que escuché de las prédicas, y también a veces con la palabra y también como el pastor Rafael nos dijo a veces, ahí saco mi folleto, les puedo entregar las balitas. Gloria a Dios. Sí. Lindo. Daniel. Bueno, yo creo que voy a repetir nada más, pero la forma en que evangelizo es que, por ejemplo, cuando suelo ir por las calles o estoy para ir a hacer ciertas cosas, ¿no? De los quehaceres diarios, a veces suelo repartir folletos o también uso de las redes sociales, ¿no? A veces comparto en mi historia, en mi Facebook, mensajes o textos bíblicos. Continuamos, que al final tenemos una pregunta fuertecita, una pregunta controversial. Hermana, cuidado, les aviso. A ver, solo nos quedan 3 globitos más y el globo especial, el globo dorado, por ahí me dice. A ver, ¿quién quiere reventar? Voluntarios. El verde. El verde. Hermano. La hermana va con todo, el verde, dice. A ver, hermana, aquí está. A ver, ¿qué dice el verde? ¡Uy! ¿Cuándo y cómo conociste a Dios? Gloria al Señor. En breve. Splice. Bueno, en el año 1994 conocí al Señor. Qué bueno. Fue el año donde realmente busqué de Dios, estaba muy delicada de salud y ese año vino, pues no, por primera vez a Huánuco el movimiento misionero mundial con el pastor Rodolfo. Y con la banda venían tocando, pues no, hasta la Plaza Santo Domingo. Ahí se hizo un altar y ahí estuvimos, yo y mi mano. Entonces, en ese momento, como que toda la palabra era para mí, ¿no? Claro. Para mí era ¿Quién le ha contado al pastor mi vida? Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo sabe? Entonces, yo decía, todo bien, tú que estás enferma, tú que pares así. Bueno, ya, entonces, no me quedaba otra. Yo decía, ¿qué hora termina? Para ir corriendo a los pies del Señor. ¿Qué hora termina? Bueno, era terminó. Era el tiempo de Dios. Sí, era el tiempo de Dios. Corrí, me entregué al Señor. Y se quedó como pastor acá el pastor Julián Morón. Sí, así conocí al Señor. Y hasta el día de hoy le sirvo a mi Señor. Claro. Sí, es muy bueno. Samuel, ¿cómo fue encontrarse con Dios, conocerlo? Claro. ¿Y en qué año lo conociste? Yo nací en una familia cristiana, pero
ahí mis padres me decían mientras iba creciendo, pero yo antes no les hacía caso, más me concentraba en otras cosas, incluso aunque era pequeño. Entonces, ahí, un poco por mi aspecto físico, entonces mis compañeritos me decían así varias cosas. Te hacían bullying. Ajá. Muy mal. Entonces, yo me sometí como varios ejercicios así fuertes. Y así día tras día tras día. Y después ni siquiera iba al culto cuando me decían. Se revelaba, Samuel. Hasta que un 20 de octubre del 2024, Gloria un a Dios. domingo, estaba ahí como normal, haciendo mis ejercicios. Sí, y tampoco comía, no quería comer. Tenías una lucha con tu aspecto físico. Ajá. Y entonces mientras hacía esos ejercicios, de repente como que todo, yo no podía ver, como me hinchaban los ojos, y estaba rojo, me sentía como que se había subido la sangre a mi cabeza. De repente me faltaba la respiración, y ahí mi mamá fue corriendo rápido y me dijo, me apagó la televisión con el control y me dijo, toma, siéntate, deja de hacer eso ya. Y entonces yo le obedecí, me senté. Me dijo como que mientras estaba orando, mi mamá estaba orando en mi cama, de repente dice que como sintió como algo de Dios, de que le decía que el diablo, el enemigo, me quería como destruir. Entonces me dijo todo eso, y como yo no obedecía, pero me dijo, ya en ese día sí tienes que ir a la iglesia. Y como me salió algo, cuando me dijo, entonces yo lo obedecí. No sé qué había pasado, pero lo obedecí y me fui con mi papá a la iglesia, y de ahí ya no falto. Gloria a Dios. Interesante. ¿Cómo no? Dios trata con la vida de cada uno de diferente manera. Formas. Y qué bueno, te animamos. Eres un niño muy lindo, muy tierno. Sí. Todos le vamos a dar corazoncitos a Samuel. En mi caso es algo similar al caso de Samuel. Yo también crecí en una familia cristiana. Aunque era una familia cristiana, ¿no? Yo aún no había tenido mi experiencia con Dios. Y ahora cuando meditaba, ¿no? Cuando leían las preguntas, recordaba que la primera vez que tuve una experiencia con Dios fue en el 2018, cuando tenía 10 años. Y era una confraternidad de jóvenes y adolescentes. Yo apenas era un niño, pero no sé, me dio el ir, ¿no? El querer estar ahí. Y recuerdo que la palabra tocó mi corazón, y a pesar, ¿no?, que era un niño apenas, habían cosas ya que no estaba haciendo de forma correcta, ¿no? Entonces, desde esa confraternidad, pasó a la confraternidad, y yo empecé a ver cambios en mi vida. Y fue hermoso, aún lo recuerdo, ¿no? De una forma con gozo, ¿no? Todo lo que ha pasado. Aunque tal vez no continué, no permanecí, ¿no? Porque luego, cuando era adolescente, me aparté por así decirlo. Y gracias luego volví, ¿no?, a la iglesia. Y gracias a Dios aún estoy aquí. Pero la vez que pude conocer o tener una experiencia con Dios por primera vez fue en aquella confraternidad. Sí. Pastor, usted. Bueno, yo llegué a la iglesia el año 1998, pero yo me convertí en el año 1997 en una campaña. En una campaña me convertí, y me recuerdo esa fecha inolvidable, ¿no? Porque fue inolvidable, donde yo estaba pasando momentos muy difíciles en mi casa, con mi esposa, un matrimonio joven, pero destruido. No, el pecado me alcanzó. Pero Dios fue bueno conmigo, Dios fue misericordioso conmigo. Y fue un día 24 de junio. 24 de Gloria a Gloria a Dios. Dios. Buena memoria. Bien. Yo me convertí y no me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor. Así es. Hasta ahora Dios me ha ayudado y Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha bendecido. Sí. Yo Dios conocí al bendiga. pastor Rafael, casi similar a su hijo. Así como su hijo llegó. Jovencito, la sierva jovencita,
como su segunda hija, ¿no? Más o menos como su segunda hija. Sí, pero de ahí hasta hoy Dios los ha bendecido. Amén. Ahora sirve al Señor, ahora es siervo de Dios. Es un gozo grande. Sí, es un gozo ver cuando, bueno, usted, ¿no? Que ha estado en la iglesia bastante tiempo, ver cómo crecen los hermanos, su forma. Bueno, yo contaré mi historia, ya que todo lo pide. Bueno, yo llegué a los caminos del Señor en un momento difícil para mi familia. Había fallecido el papá de mi papá. Entonces, a mí, claro, me afectó de cierta forma. Era un abuelito con el que yo disfrutaba su compañía. Y quien se vio más afectado de cierta forma fue mi papá. Mi papá entró en un momento de depresión, a veces no comía. Tengo esos recuerdos, ¿no? Vagos por ahí. Y un tío mío le invitó a mi papá. Le dijo, vamos a la iglesia, te invito. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, a mí me empezó a gustar la iglesia. Veía que cantaban los hermanos por ahí la pandereta. Y mi papá pues se entregó a Dios. O sea, Dios consoló su corazón. Y bueno, ya al llegar a esta obra, también me recuerdo un día cuando entré a la iglesia, vi a 2 niñitos cantando adelante y dije, yo también quisiera algún día poder cantar como ellos. Me empecé a involucrar, empecé a tocar mi pandereta y, o sea, fue de mi propia voluntad, ¿no? Y no fue fácil también porque mi mamá medio que se me oponía. Claro. Me decía, ¿cómo te vas a vestir así? No, ponte tu ropa, ponte tus shortcitos. Pantalón. Y yo quería ponerme, ¿no? Mi faldita, o sea, nacía de mí, o sea, nadie me obligaba. Y quien me compró mi primera falda fue mi papá. Mi papá me acompañó. Mi papá me acompañó y tenía una faldita verdecita, era así un poquito apretadita porque mi pueblo no vendía muchas faldas. Y me iba a parecer pingüinito a la iglesia caminando. Pero yo me gozaba, o sea, yo empecé a amar a Dios así desde pequeña y claro, hay un montón de historia, ¿no? Por adelante que Dios me ha ido formando y pues eso es mi historia, el inicio de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora servimos mi papá, mi mamá, Dios tuvo que tratar con ella y mis hermanos también. Amén. Así que continuamos con la siguiente pregunta. A ver, Pastor Rafael, un globito. ¿Qué consejo le darías a la generación que viene después de ti sobre cómo mantenerse en la fe? Exacto. Bueno, como decía, ¿no? Creo que el mejor consejo es que nosotros sigamos sembrando lo bueno, manteniendo los valores, ¿no? Como decíamos, ¿no? El respeto, el amor, el perdón, la misericordia, la empatía y mucho más. Como antes decían que el cristianismo no es como, no hay que tomarlo como un juego, o sea, hay que tomarlo con pasión, también depende con cómo vayas a tener comunión con Dios. Y también que a veces por ahí, como dijo también en la Biblia, que a veces van a levantarse falsas doctrinas y no llevarte por ellas. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar a predicar a mi anexo. Sí. Muy bien. Muy bien, está muy Hermana, bien. mirando a cuál es la cámara de la hermana de Linda. Ahí está, mirando a la cámara, hermana, un consejo para la generación. Bueno, yo daría un consejo a toda la generación futura que viene detrás de mí, que sigan adelante, sirviendo al Señor, por más que te traten mal, tú sigue al Señor. Amén. No es fácil, por la forma de vestirte, por la forma de cómo llevas puesto tu cabello, y por todo eso te van a criticar. Vas a ser mal visto en el colegio, en la universidad, siempre van a murmurar de ti. Pero si tú estás con Cristo, todo eso no te va a importar, porque Dios te va a dar la fuerza necesaria para que sigas adelante, peleando la buena batalla y ganando a más personas para tu reino. Espero que las generaciones que vienen, que busquen de Dios, puesto que vivimos en un momento tan difícil donde los adolescentes, los jóvenes están metidos en la droga, en el alcohol, en el vicio. Entonces, la generación futura que está bien detrás de nosotros está mal, ¿no? Pero Dios es misericordioso. Por eso nosotros como cristianos, acá Samuelito, acá el hermano,
son jóvenes ustedes que van a ser como espejo para esa generación que viene. Amén. Tenemos el penúltimo globo. La penúltima pregunta. ¿Quién lo quiere reventar? Porque luego se viene la pregunta. ¿Quién? Samuel, vamos. A ver, producción. Con fuerza, no ha almorzado ya, producción. No, Ya se le está acabando las fuerzas. Uy. El fuego sí ha estado. El globo ya está ya. Vamos. Dice, ¿qué es lo que más recuerdas o disfrutas de las campañas evangelísticas? ¿Mm? Lo que en las últimas campañas que fui, Ujú. ahora con las nuevas generaciones, ¿no? Como mis hermanos decían que iban a veces en combis, en camiones cantando. Y ahora mi papá me lleva con su movilidad, con toda mi familia, vamos. Y también ahí cuando veo en las campañas, lo que me agrada, lo que me gusta es de que a veces en las campañas lo hacemos en un lugar abierto, cuando entra aire y así. Entonces entra más ventilado. A veces cuando está en un lugar cerrado hace un poco de calor en las mañanas. Entonces ahí Dios le puede alabar mejor a Dios. Claro, Él tiene la bendición, mira, y eso es lo que han construido las generaciones pasadas, ¿no? Hemos escuchado testimonios de pastores que las convenciones eran en una canchita. Y ahora pues nuestras convenciones son pues en estadios y llenos y a veces ni siquiera ya hay espacio, entonces Él tiene esa bendición. No sé, hermana, ¿usted qué recuerda de las campañas? Claro, las campañas, por ejemplo, cuando íbamos a Lima, se hizo en el Coliseo, es un poco cerrado, como dice, a Mauta, pero ahí estaba la gente lleno. Pero ¿cómo íbamos? No nos importaba ir en bus, en camión, lo que sea, pero íbamos, ¿no? Así es. Porque teníamos esas ganas de estar allí y sentir el calor de cristianos. Y cuando nos despedíamos era un dolor tan grande, tristeza. como No si fuera mi hermano, como si estuviera dejando a alguien especial, ¿no? Sí. Llorando volvíamos, ¿no? Y eso recuerdo también los primeros años cuando se hacían las campañas, las confraternidades, por ejemplo, con Huánuco, con otro lugar. Entonces, ¿cómo íbamos? Íbamos en camión, pues, ¿no? En camión íbamos y ahí estábamos gozosas, felices. Claro. En cambio ahora pues, se cantaba, orábamos, algunos recibieron el Espíritu Santo allí en el carro y estábamos ahí felices, ¿no? Pero ni cuenta nos dábamos que llegábamos ya. Así fue. Sí, son experiencias que nos marcan muchas veces. Pastor, ¿usted qué recuerda? ¿Qué es lo que más le gusta de las campañas? Bueno, que desde que llegamos a esta obra siempre hemos vivido en campañas, tras campañas, ¿no? Sí. Esta obra es una obra misionera y recordamos, ¿no? Cómo antes íbamos a las campañas, no había mucha movilidad, íbamos en un solo carro, como decía la hermana Adelina, en un camión, nos metíamos todos juntos ahí, viajábamos horas. Sí. Porque inclusive los caminos eran caminos que no eran pavimentados, ¿no? Ahora la mayoría son donde no había ni anexo, caminos que son pavimentados, y hoy hay ya tránsito por ahí. Pero antes creo que demoramos un día, mediodía, llegar a un lugar. Un día. Y estar ahí con los hermanos, compartir con los hermanos, disfrutar también ese momento de la presencia de Dios, porque donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Ver también que las almas se conviertan. Es un disfrute, es una alegría para nosotros, ¿no? Yo he escuchado por ahí historias de que antes se hospedaban hasta en colegios o para las convenciones se alquilaba pues así en salas y llevabas tu colchoncito, tu frazada o en cartón y ibas, ¿no? Y hacías tu cola para ir a bañarte unos ratitos. Por ejemplo, acá en Huánuco, cuando hicimos la primera convención, no había pues dónde, ¿no? Alojarlos. Exacto. Entonces pedíamos servicio al ejército. El ejército nos dio colchones casi. ¿Se acuerda, pastor?
colchones que nos dieron y llevamos a la iglesia, en la iglesia dormía, en la otra iglesia dormía, preparábamos desayuno, almuerzo y cena. Había abundancia, pues, ¿no? Había bastante abundancia. Entonces, bueno, esos son momentos lindos que hemos pasado también. Y servir a ellos era una alegría, ¿no? Sí. Era aparte sabiendo que muchos de ellos vienen, ¿no? Con un presupuesto ajustado. Por eso le dábamos de comer nosotros también. Y la bendición de Dios había. Traían los hermanos por sacos, azúcar por saco, arroz por saco, avena por bolsas grandes, pero había una bendición grande. Bien, creo que ha llegado ya el momento, la pregunta. La pregunta importante. No lo sé, de aquí. Bomba. La pregunta bomba. Y lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. No, continuamos hoy día. Ya tenemos que acabar, no nos podemos ir sin terminar. A ver, producción. Esa es la pregunta bomba. Producción, por favor, de que no explote la bomba. Ahí está. A ver, páseme por favor la agujita. Sí. A ver. Ay, Señor. A ver, dice. A ver. Música de suspenso, por favor. A ver, sin morderse las uñas, Samuel, por favor. ¿Qué será? A ver. Muchos dicen que el evangelio ha cambiado. ¿Qué dicen ustedes? El evangelio no cambia. Pastor, empezamos con usted. El evangelio es el plan de Dios que se está cumpliendo y que se irá cumpliendo. Así es. De salvar a las almas. Así es. De perdonar a los pecadores, de restaurar. Como dice la Biblia, que la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, el machito de la flor, pero mi palabra permanecerá para siempre. Gloria a Dios, sí, bueno. Es verdad. El evangelio no cambia, pues no, porque es la palabra de Dios. Exacto. El evangelio es de Jesucristo y nadie puede cambiarlo. Y la palabra de Dios no puede cambiar ni una tilde, ¿no? Exacto. Entonces, pues no se puede cambiar. El que cambia es el hombre. Así es. El hombre cambia. A veces tiene ciertas tentaciones, ¿no? Que te puede hacer cambiar, te puede hacer resbalar, pero si tú estás agarrado de Cristo, que es la roca, no vamos a caer. Exacto. Siempre vamos a salir adelante. Bueno, en ese momento te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por mi persona, ¿no? Cuando había fiesta de Navidad, por ejemplo, ahí pasaban la Virgen de salón en salón para adorarle a la Virgen, ¿no? Y recibirle con panetones, con chocolate y todo ello. Entonces, en mi caso, yo no hacía. Entonces, venía el director, me decía, ¿por qué no lo hace, profesora? Está haciendo mal lo que estás haciendo. Bueno, deja tu religión a un lado. No es religión, es evangelio de Jesucristo. Claro. Yo cumplo la palabra. ¿En qué parte de la Biblia, si usted me muestra, hay que recibir a la Virgen hecho de yeso, hecho de barro, hay que recibirlo con, por ejemplo, con chocolate? ¿En qué parte dice? Me muestra y yo lo hago. Perdóname, director. Papelito más. Así le decía yo. Y sí, es verdad. Entonces él me decía, no, pero esa es ignorancia. En ese lugar se meten ignorantes. Y, claro, usted también es ignorante, decía yo. ¿Por qué? Porque ignora pues mucho. Claro, está ignorando no conoce, la palabra del Señor. Exacto. Entonces yo también quizás soy ignorante. O nos dicen cosas, locos, ¿no? También, hermano. ¿No? Entonces, bueno, pues, y siempre ha habido eso. Así es. Yo creo que el evangelio nunca cambia, como dicen. Nunca cambia ni va a cambiar, porque es la palabra de Dios que va a permanecer para siempre. Va de inicio, ¿no? A fin. O sea, y tampoco queda en nosotros cambiarlo, a pesar de que hayan nuevas tendencias. Daniel, ¿tú qué opinas? ¿El evangelio ha cambiado? ¿No ha cambiado? Yo considero que el evangelio no ha cambiado, ¿no? Como habla el pastor, porque dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero sabemos también que a medida de lo que el tiempo avanza, ¿no? Como decía nuestra hermana, el evangelio no es el que cambia, sino las personas. Exacto. Entonces a veces Dios
con la misma palabra es que a veces trata de formas distintas, o lo que a veces se cambia es la forma en cómo a veces se presenta el evangelio, tal vez, como hablábamos, ¿no? Antes a veces no había de las redes sociales ni todo ello, pero hemos sabido adaptarnos a esas herramientas, ¿no? Para dar el mismo mensaje, que es el de siempre, el La evangelio. radio. Exacto. Samuel, ¿tú qué opinas? Yo pienso que no ha cambiado, como también digo, pastor, hermana, hablando que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así es. Gloria a también- Dios. Que mientras van pasando, como también dijeron que los mismos hombres sacan sus propias doctrinas, o sea, Así para sí es. mismos, y siguen su vida como si no existiera un Dios que les manda. Entonces, Amén. Gloria a Dios, Samuelito. Estás bien Recíbanlo. preparado. Así que ya puedes predicar la palabra. Está invitado oficialmente a la niña. Amén. Gloria Vamos a al hacer culto Señor. especial aquí terminando la grabación con Amén. todos los de Betel. Bien, y ya para terminar, es verdad lo que ustedes decían, cada uno ha dado su punto de vista, el Evangelio no cambia ni va a cambiar, porque es Dios. Nosotros vemos a través de la Biblia cuántos años han pasado antes de nuestro Señor, después de nuestro Señor, y la palabra es una sola. Lo que sí cambia somos nosotros, las personas. Por ahí tenemos nuevos avances y algunos como que quieren contradecir, dicen Dios no existe, hemos descubierto nuevas cosas, pero si volvemos a nuestras raíces, a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Él es el centro de todo. Amén. Incluso muchas cosas de las que se han descubierto ya estaban antes, ¿no? Escritas por Dios, hechas por nuestro Dios. Así que a nosotros nos queda ser constantes y regirnos a la palabra de Dios. Amén. Como dice la palabra del Señor, puesto los ojos en nuestro Señor, ¿no? Jesús, el autor y consumador de la fe. Así el hombre se equivoque, porque nos podemos Sí, nosotros cometer exacto. muchísimos errores. El cristiano no es perfecto. Amén. Incluso nuestro Señor dijo, no vine por los enfermos, no vine por los sanos. La iglesia no es un lugar de personas perfectas, es un lugar donde van estas almas necesitadas, donde vamos a ser nosotros también tratados por Dios. Así que no sé, ¿qué otros temas les gustaría hablar próximamente? No sé si los piden, ahí estaremos nosotros. Agradecerlos a cada uno de ustedes, Hermana Adelinda, es una inspiración, yo sé que para muchas jóvenes, muchos hermanos y para su familia. Amén. Así que esperamos seguirla viendo ahí trabajando, dejando un legado. Aquí al pastor Rafael también. Yo sé que en sus prédicas Dios lo usa, en su servicio a Dios en la obra, que no es fácil servir al Señor en la obra. Yo lo estoy experimentando un poquito, no un poquito, pero sé que Dios lo ayuda, lo capacita y esperamos, pastor, que Dios siga usando mucho su ministerio. Amén. A Daniel también, que está iniciando, va a empezar la universidad. Que Dios utilice tu vida ahí, Danielito. Amén. Que ganes almas, que Dios La te fuerza dé necesaria. sabiduría. Vamos a ir, ya saben, a los 18 nos aparecemos en la universidad. Daniel. A Samuelito también, verlo aquí chiquitito me hace recordar mucho a mí. Y es muy bonito, sigue adelante, no te desesperes, el tiempo de Dios es perfecto para todas las cosas, para tus sueños, tus metas, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y para mí, déjenme en los comentarios. Gloria a Dios. Muy bien, así que nos despedimos allá todos, hermanos, saludamos y los invitamos allá. Nos saludamos a todos los que nos están viendo y los invitamos a nuestra convención aquí en Huánuco, que es del 10 al 13 de abril. Los esperamos. Dios les bendiga. Adiós. ¿Qué pasó? ¿No salió? No hay que nada grabado. Otra vez saludamos.